Buenas noches a todos. Reciban en esta noche un cordial saludo de la Iglesia de RIB en Bogotá, Colombia. Es un gusto poder conectarnos nuevamente por estos medios y poder compartir un momento el mensaje, la palabra de Dios. Qué importante es que usted y yo tomemos este tiempo para podernos unir en este momento que hemos dispuesto los días martes y jueves en el impacto de RIB de nuestra casa de RIB. Esperemos en esta noche se sigan sumando las personas que van en esta noche a participar de este en vivo y las que igualmente pues lo van a poder ver posterior a la transmisión, ya los que lo van a ver quizás allí en diferido, ya será el momento en el que usted también tome su tiempo en casa. Bienvenidos a DID en esta noche y nos alegramos de poder en este momento compartir. Quizás algunos de pronto de los que se unan no los voy a poder mencionar, pero usted va a estar ahí atento. Si ve algunos de sus contactos que se unen en esta transmisión, qué importante es que les pueda igualmente ahí dar ese saludo, esa bienvenida. Amigo Daniel Aponte, Eduardo, bienvenido. Rosy, buenas noches. Se siguen sumando en este tiempo todo este equipo de servidores que también hemos entendido la necesidad y la oportunidad que tenemos de poder recibir el mensaje de Dios a través de estas reflexiones, a través de este tiempo que podemos igualmente compartir. Durante el mes de julio venimos trabajando, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, en nuestro banner, en la transmisión, nuestro tema No te sorprendas y todas nuestras publicaciones en las diferentes redes también asociadas a este tema tan importante que hemos podido ya examinar, escudriñar a través de la palabra con esas reflexiones que para todos han sido de gran bendición. Sé que el Señor mes a mes nos confronta, nos lleva a ese tiempo de poder meditar en su palabra y qué bueno que hoy sea una nueva oportunidad. Mi esposa que se unen esta noche, bienvenida también. Y así cada uno de ustedes, voy a estar acá pendiente también quizás de las personas que se vayan a conectar y de esta manera pues podamos en este tiempo poder compartir estos minutos. Es un tiempo corto, pero que sabemos que si lo sabemos aprovechar, que si estamos conectados igualmente, no solamente en la conexión que nos podamos unir, sino que podamos realmente el mensaje que el Señor nos ha enviado en esta noche, poderlo aplicar, poderlo realmente, que sea una realidad en nuestras vidas, sé que va a ser de gran bendición. Entonces, en este mes, como lo comentaba hace un momento, nuestro tema No te sorprendas y en esta noche he titulado la reflexión que quiero compartir con cada uno de ustedes, no te sorprendas, no te sorprendas, no te sorprendas con la cizaña, es el título en esta noche para nuestra reflexión. Y de pronto el término cizaña, cuando lo mencionamos, siempre abocamos a, claramente, y así lo es, a alguna parte negativa, a una situación quizás en específico, algo que estamos quizás experimentando o algo que ha llegado a nuestras vidas que no nos hace bien, ¿cierto? Pero en esta noche vamos a ver a través de la palabra una parábola bien conocida. Y quiero andar un poco en que no debe ser sorpresa para nosotros, los que tenemos la oportunidad ya llevar un tiempo importante conociendo del Señor y aún los que quizás están hasta ahora empezando esta carrera o probablemente tú que te conectas en esta noche y no has quizás empezado esta carrera y solamente diste clic en esta transmisión. Este es un tiempo importante para que esta palabra llegue allí hasta tu corazón y permita un cambio, que es lo más importante. Yo creo que cuando la palabra llega y nos alimenta y nos cambia y nos transforma, nos lleva a reflexionar, es que está produciendo el efecto necesario. De lo contrario serían mensajes y palabras más de pronto de un sermón, de una reflexión. Y por eso en esta noche quiero que vayamos allí a la palabra. Yo les voy en esta noche, vamos a facilitar un poco el tema de aquí con los medios que nos permite el Señor. Y quiero que en esta noche vayamos allí a la palabra. Si usted tiene la Biblia, mucho mejor. Quiero que vayamos allí al Evangelio según San Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Y en esta noche quiero que podamos reflexionar un poco acerca de esta parábola. No sé si usted de pronto ha tenido la oportunidad de leerla en otro momento. Si no, pues vamos en esta noche poderla examinar un poquito y poder también compartir acerca de esta gran enseñanza que el Señor le daba allí a sus discípulos, ¿sí?
¿Y por qué era una gran enseñanza? Porque vamos a ver cómo en medio de las circunstancias que ellos estaban pasando, Omairita, bienvenida, buenas noches, eh, y una gran enseñanza que da el Señor aquí, y por eso quiero que vayamos allí a la palabra. Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 24. Y ya estamos ahí, les voy a compartir en esta noche, ahí les va a quedar un poco más fácil en su pantalla, van a poder ver el texto, si de pronto no tienen la Biblia a la mano o quizás están desde su móvil, dice la palabra. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Dice el 25, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Y dice, eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Y voy a leer también el versículo número 31. Segundo el 31. Dice, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Y bueno, en esta noche ya ustedes han podido ahí, hemos podido compartir esta parte de la palabra y me lleva mucho a meditar en cuanto a lo que daba el Señor aquí a los que estaban con él. Marcela, buenas noches, bienvenida. Y me impresiona un poco entrar en detalle en esta parábola que el Señor daba allí sobre la cizaña. Y vemos la posición de los trabajadores quienes estaban allí desesperados y le decían a su dueño, bueno, ¿qué hacemos con esta cizaña? Básicamente habían enviado la semilla y dice la palabra aquí, un enemigo vino y ¿qué hizo? Sembró la maleza, la parte mala dentro de la semilla, ¿cierto? Y los trabajadores de pronto me ponían en la posición después de que lo traigo de pronto hoy a la actualidad, de pronto que hemos hecho algo en una tarea específica, importante, y quizás llegue otra persona y dañe eso que hemos hecho. De pronto nuestra urgencia va a ser quererlo solucionar de cara a las personas que tenemos en cada uno de los lugares, ya sea nuestro trabajo o nuestras empresas. Y veía que esta era la posición de estos trabajadores, ¿cierto? Pero finalmente la posición del dueño de la viña allí les decía, no, finalmente arrancar la cizaña también se arrancaría el trigo. Y pueda que con este ejemplo tan sencillo podamos asociarlo a muchas situaciones de las que vivimos hoy en día. En este caso, la posición del dueño de la viña, ¿cuál fue? Esperar a que el trigo estuviese maduro, finalmente lo podrían recoger y los graneros finalmente podrían separar de allí esa cizaña y quemarla, como lo podíamos leer en la palabra en esta noche. Y esto me lleva mucho a pensar dentro de este tema de no te afanes, no te sorprendas, perdón. Y, ¿Y por qué el título de no te sorprendas con la cizaña? Porque en muchas de las situaciones que vivimos, específicamente en las dificultades, nos precipitamos a tomar esas decisiones, ¿cierto? Intentando solucionar finalmente las cosas y lo que hacemos es realmente arruinar esa cosecha que el Señor tiene preparada. Y sabemos que dentro de las dificultades y bajo las emociones podemos realmente hacer y tomar decisiones no muy acertadas. El mes pasado podíamos tomar también un tema importante y era tú y yo decidimos, ¿cierto? Podemos dentro de bajo esas emociones podemos realmente o podemos sacar gente, podemos dañar personas, podemos terminar mal quizás un proceso que estamos viviendo o finalmente podemos desperdiciar múltiples oportunidades. Cuando el Señor aquí explicaba esa parábola, aquí la narró, ¿cierto? Acá estaba narrando la parábola, pero más adelante ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, versículo 36 al 43, vamos a encontrar la explicación que el Señor daba acerca de esta parábola. Y me gusta mucho la forma en que el Señor abordó esta situación porque realmente no era nada fácil. Pienso yo que enfrentarse allí a grandes
personas también que eran los discípulos que lo rodeaban, y darles esta explicación realmente no era nada fácil. Pienso yo que el Señor, en medio de toda su sabiduría, sabía de qué manera lo tenía que hacer y no fue ajeno. Y por eso quiero que vaya allí a la palabra conmigo, al Evangelio según San Mateo, capítulo, al mismo capítulo, desde el versículo 36, y veamos qué nos dice la palabra. Nos dice la palabra en esta noche, dice, ahí también lo van a tener en pantalla para que les pueda quedar un poco más sencillo. Dice, luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en casa. Entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor explícanos la historia de la maleza en el campo. Dice el versículo número 37. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. Paremos un momento ahí. Tú y yo, que en esta noche estamos aquí conectados y probablemente los que lo van a ver posterior, tú y yo somos esos hijos de Él, ¿cierto? Esos hijos del hombre. Cuando él habla del Hijo del Hombre es toda esa semilla, todas esas personas que hemos entendido la importancia de conocer quién es, que hay un Dios soberano y todopoderoso, que en ese momento se posicionó allí y dijo, el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la semilla. Tú y yo somos quienes podemos en este momento estar llevando esa siembra de esa semilla. Y acá dice la palabra, el campo es el mundo. Y la buena semilla representa a la gente del reino. Tú y yo somos esa buena semilla. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. De pronto aquí esta versión es un poco más tenebrosa, yo lo diría así, porque lo habla de personas que pertenecen al maligno, pero acá no lo aclara. Dice, el enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo, claramente. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Entonces pensemos esa gran promesa que estamos viendo en esta noche. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Y ya si vamos al versículo 41, dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, el Señor. Ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Qué buena esta palabra en esta noche, hablando de no te sorprenda, ¿cierto? Qué importante es recordar eh, y entender de qué manera, por eso les decía hace un momento que me sorprende mucho cómo el Señor abordó de cara a sus discípulos la explicación de esta parábola. Y pensaba por un momento, y por eso el título en esta noche, no te sorprendas con la cizaña, y entendía algo que durante este año, y bueno, desde el año 2019, 2020 que empezamos con que empezó la pandemia y una serie de situaciones adicionales a ellos se han desencadenado, puedo entender también que esas situaciones han sido en gran parte esa cizaña que ha crecido en medio de la semilla que el Señor ha puesto en esta ciudad y en el mundo entero, específicamente en nuestra casa de Rey Bay, y bueno, a nivel de todas las personas que hemos declarado y entendido el conocer a nuestro Dios, ¿cierto? Pero en medio de eso, en este momento el Señor lo que nos quería decir es, nos quiere enseñar a través de esta palabra, es que finalmente esa semilla fue Él quien la implantó. Por más que esa cizaña, que sean los problemas, sea la enfermedad, sea lo que podamos de pronto entender como esa cizaña que ha crecido al lado de la semilla, eh, el Señor siempre ha estado ahí y hemos visto cómo ha cegado, cómo Él es quien hace que esa cosecha realmente produzca el fruto que esperamos, ¿cierto? Es impactante ver realmente cómo Dios nos pide o les pedía allí en este ejemplo, que dejaran que el trigo y la cizaña crecieran juntos, porque será Él quien segará finalmente, ¿cierto? La cizaña en sí como tal, estudiando un poco, es una semilla maligna, es una semilla hueca, es algo que crece, es una semilla negra, envenenada. Puede tener mucha similitud al trigo, pero no lo es, porque el trigo realmente se doblega, es abundante con el peso de ese fruto que produce esa cosecha, ¿cierto? Y cuando vemos el lado opuesto, que es la cizaña, siempre se mantiene erguida. Y nosotros los que hemos entendido también, y tú y yo que estamos en esta noche aquí conectados, los que llevamos ese fruto, sabemos realmente la importancia de podernos humillar delante de Dios. Así como en esa posición que podemos ver que lo tipifica en esta parábola el Señor a través de la cizaña, del trigo, perdón. Entonces, en muchas ocasiones sucede que no cosechamos a pesar de que sembramos. ¿No te pasa allí quizás en casa? Cosechas y cosechas muchas cosas, cosechas respeto, cosechas amor en familia, cosechas diálogo, cosechas muchas cosas en casa, y finalmente todo eso que de pronto sembraste, ves al resultado y no quizás es lo esperado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades hemos permitido que esa cizaña, que son quizás las malas palabras,
quizás nuestra actitud, la forma en que nos expresamos en casa, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestra esposa, no es la más adecuada. Y por eso es que vemos hoy en día a nivel mundial una situación que no es solamente de la iglesia, ¿cierto? Y es esa cizaña que ha crecido y ha crecido y de pronto ha opacado esa buena semilla que el Señor ha querido y siempre ha tenido ahí dispuesta para que germine y dé el fruto que Él espera en cada uno de nosotros. Entonces, en este tiempo, pensaba por un momento y por eso el título en esta noche, para no te sorprendas con la cizaña y para que la cizaña finalmente no te sorprenda, debemos estar atentos. Esa es una clave en esta noche, debemos estar atentos. A veces tú y yo, y voy a poner tan solo una parte de todo el contexto general, a veces tú y yo descuidamos a la familia y recibimos sorpresas. De repente alguien llega y siembra esa mala semilla y definitivamente la cosecha es maravillosa y grande, pero debemos estar alertas porque como la palabra nos enseña, el enemigo no descansa, el enemigo está como león rugiente, dice la palabra, ¿cierto? El enemigo lo que desea es que sembremos y que se siembren en nuestras familias, en nuestros hogares, ¿qué? Malas semillas. Y una mala conversación con una persona incorrecta puede ser allí lo único que necesitamos para que se destruya toda esa cosecha que el Señor ha querido, para que se destruya esa cosecha que esperamos con nuestros hijos, que esperamos en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, en nuestras finanzas. Entonces, allí es una alerta para ti, esposo, esposa, hijo. Sé que todos tenemos allí ese rol, padres, de mantenernos atentos con nuestros hijos también, aunque ellos no quieran. Todo lo que la mala semilla necesita es que uno se descuide un momento. Y lo que tenemos en nuestra vida es tan valioso que no nos podemos descuidar, amigo y persona que en esta noche estás aquí conectado. Sin embargo, como lo decía hace un momento, la semilla en muchas ocasiones nos sorprende. Y hay muchos ámbitos donde esa semilla puede crecer, y lo mencionaba hace un momento. Una esposa, quizás un empleado, porque lo digo, porque el enemigo está ahí dispuesto para ver qué siembra de división, que siembra donde estás en tu casa quizás con tu hijo en una situación difícil, es cuando el hijo está pasando por un momento complicado, cuando hay un engaño, cuando hay una mentira, ¿cierto? Todo eso el Señor está ahí dispuesto en ese momento para que toda esa cizaña sea quitada de en medio y se cumpla realmente el propósito que le espera en cada una de nuestras vidas. De pronto la pregunta hoy es ¿hasta dónde ha llegado esa cizaña en nuestras vidas? Pueda que esté muy alta, veíamos que la cizaña permanece erguida, permanece firme, ¿cierto? El trigo tiende a declinar su rama para poder extraer de allí todo el fruto. Y es algo que también tiene una simbología y lo podíamos ver allí a través de la palabra. Cuando el trigo hace esa posición es cuando tú y yo podemos rendir y podemos entender que allí postrados ante el Señor en oración, en búsqueda, es que Él finalmente va quitando toda esa cizaña de nuestra vida. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero lo que sí estoy seguro es que en esta noche la palabra te debe y nos debe llevar a confrontarnos para ver qué tanto en nuestra vida de esa cosecha que el Señor ha puesto, de pronto se ha tomado la cizaña. Y pueda que sea mucho, ¿cierto? Pero no hay que sorprendernos, de pronto pueda que si evaluamos algunas de las áreas de nuestra vida, la cizaña esté ya en gran parte. Pero no te sorprendas en este momento, la decisión que tú y yo debemos tomar es entrar. Y así como lo hicieron allí, el dueño de la viña les dijo, tranquilo, no hay problema, pueda que la cizaña esté muy alta, pero cuando el trigo dé su fruto, vamos a separar la cizaña del trigo para que finalmente la cosecha sea la esperada. Entonces, vemos en la actualidad también muchos momentos de injusticia, de dificultad. Y recordemos que no podemos arrancar esa cizaña, digamos, de manera inmediata, precipitadamente, porque podemos arruinar la cosecha. Si tú quieres arrancar de tu vida de raíz esa cizaña, primero hay que pasar un proceso. No podemos actuar de manera emocional creyendo que vamos a solucionarlo de manera inmediata. No, todo ello, así como en la vida, requiere un proceso. Y lo veíamos aquí cuando el dueño de la viña les daba esas instrucciones para que esperaran ese tiempo. ¿Qué hubiese pasado si la parábola fuese diferente? Y él les dice, separen la cizaña, arránquenla, hubiese dañado toda la cosecha y quizás el esfuerzo de todo ese tiempo y de muchas situaciones. ¿No crees que pasa lo mismo de pronto también en nuestras finanzas, en nuestra vida quizás familiar, por decisiones que tomamos a la ligera, queriendo quizás arrancar de raíz esas cizañas, muchas de las situaciones no dañamos y quizás aún se convierte en un problema mayor? Yo estoy seguro que de pronto hemos pasado por esas situaciones.
todos hemos pasado por allí. Pero la palabra también nos da un aliento en esta noche. Abraham se desesperó y te estoy hablando de algunos ejemplos. Tuvo un hijo con una esclava y luego fue necesario que lidiara con eso, ¿cierto? Él debía esperar, pero no lo hizo. ¿Qué pasó con nuestro amigo Jonás? Se fue en el barco incorrecto, ¿cierto? Y en medio de esa tormenta era a él a quien debían lanzar al agua porque Dios tenía finalmente esos planes para su vida. ¿Qué tal no hubiese sido así con Jonás? ¿Cuál hubiese sido su desenlace? Pero aquí el mensaje es importante por más que la cizaña de pronto te esté sorprendiendo y te esté agobiando. No tires tus sueños, no tires tu ministerio, no tires tu matrimonio, no tires tu relación con Dios. No lo tires. Hay que esperar ese mensaje en esta noche. Quizás la pregunta más allá es, ¿cuál es el Jonás que hay en nuestra vida? ¿Alguien que se mete en el barco en casa y crea una tormenta probablemente? Quiero decirte en este tiempo que puedes estar tranquilo porque finalmente el dueño de toda esa semilla, de toda esa cosecha, ha entendido cuál es esa cizaña que para ti y para mí no es nada fácil quizás llevar. Y por eso me gusta mucho esta parábola en esta noche poderla compartir con este tema de no te sorprendas. Porque lo que debemos orar, lo que debe estar en nuestra oración es que nos dé esa paz a pesar de la cizaña. A pesar de que ya tenemos identificado, yo sé que si en esta noche piensas por un momento cuál es esa cizaña, vas a traer allá a tu memoria quizás, uy, no sé, las palabras que utilizo, quizás mi carácter, quizás mi forma de expresarme, quizás de pronto el engaño, la mentira. Pueden muchas cosas de esas estar y es esa cizaña que está creciendo allí al lado de esa semilla que el Señor ha puesto que eres tú y que soy yo. Pero finalmente el Señor se encargará de hacer esa justicia, de hacer justicia por ti y por mí. No intentemos hacer esa justicia en nuestros propios medios. Muchas veces en el tiempo de apresurarnos y de querer arrancar esa cizaña, tomamos decisiones, dañamos, hacemos, pero no es la actitud. El Señor nos enseña en esta noche que debemos esperar así como lo hizo allí el dueño de la viña. Y lo explica claramente, lo leímos ahí a través de la palabra, leímos paso a paso a través de la palabra, cómo el Señor les explicaba quiénes eran los actores principales de esta parábola, ¿cierto? Y debemos ser capaces realmente ya de ver cómo el enemigo va a dar siempre esas áreas de nuestra vida, pero no debemos sorprendernos. Para nosotros eso no debe sorprendernos, debe darnos una oportunidad más de cada día poder arrancar esa cizaña y poder levantar una bandera de victoria en Jesús a través de todo lo que podemos aplicar de su palabra, ¿cierto? Siempre debemos pensar en sembrar una buena semilla para estar confiados en Él. ¿Qué pasa si tú siembras, no sé, una muy buena semilla, pero no la mantienes, no la cuidas, no pones los componentes necesarios, el agua quizás, no sé, el cultivo necesario? Finalmente no va a producir, ¿cierto? Así es el Señor en nosotros. Hemos sido esa semilla y el Señor nos viene alimentando con su palabra, nos viene llevando allí con su misericordia, con su amor inagotable y siempre hay una nueva oportunidad. Probablemente somos esas semillas que en ocasiones caemos, morimos, pero volvemos y Él vuelve y nos levanta, vuelve y aplica ese bálsamo en cada uno de nosotros y nos permite levantarnos de todas esas situaciones, ¿cierto? Y por eso en esta noche no te sorprendas con la cizaña. En muchas ocasiones nos toca, debemos aprender a llevar, a aprender a tener ahí esa situación difícil porque entiendo y he entendido a través de la palabra que es como el Señor nos forma dentro del proceso. ¿Qué hubiese pasado en los casos que ponía anteriormente si Jonás, todo el escenario hubiese sido diferente y él se hubiese ido para otro lado, quizás no se hubiese subido en ese barco, yo creo que toda la situación no hubiese de pronto cambiado, pero el Señor en sus planes perfectos y como Él tenía preparada esa cosecha en la vida de Jonás, así lo tiene para cada una de nuestras vidas. Entonces, en esta noche, persona, amigo que estás ahí conectado, yo doy gracias a Dios porque tú y yo hemos tomado la decisión en esta noche y probablemente quienes lo harán después de escuchar este mensaje. Y así como en esta parábola, ese hombre sabio daba esa instrucción allí a sus trabajadores, en esta noche el dueño de la viña, que es nuestro Señor, nos ha enviado este mensaje para que tú y yo tomemos aliento y podamos realmente no sorprendernos frente a esas situaciones. Yo creo que para ninguno, y fue un año, dos años realmente atípicos en la vida, personalmente no lo había vivido, pero probablemente otras personas sí, una pandemia, ¿cierto? ¿Y qué nos enseñó nuestro Dios a través del tiempo? No se sorprenda. Yo voy a estar para cuidarlo. Si llega la enfermedad, lo voy a sanar. Y puedo dar fe de ello también.
Si llegó el problema, voy a darte la solución. No sabemos en cuánto tiempo. Muchas veces creemos que el tiempo que nosotros esperamos o creemos que es en nuestro Dios es el tiempo que es así debe ser en los minutos, segundos. No, déjame decirte que Él ya tiene un reloj allí en el cielo dispuesto para darte la respuesta a lo que tú y yo esperamos. Pero no nos afanemos dentro de ese tiempo queriendo quizás tomar una posición diferente a la de los trabajadores. ¿Qué hicieron los trabajadores? Muy sensatos, fueron y consultaron con el dueño de la viña. ¿Qué hacemos con esa maleza que ha sido allí puesta por el enemigo? Él con esa paciencia le dijo, esperen. Esperen aún cuando crezca la cizaña con el trigo y vamos a separar, vamos a separarlo para que la cosecha finalmente no sea perdida. Y sé que hay una gran cosecha en esta noche también, en este tiempo, en este en vivo que podemos transmitir a través de Facebook. Y sé que esta palabra en esta noche que podemos compartir es de bendición para tu vida y para mi vida. Por eso te invito para que allí en tus momentos de búsqueda, ve y escudriña nuevamente esta parábola. El Señor tiene tantas riquezas allí en toda la palabra, pero ve por un momento allí al capítulo 13 en esta parábola que el Señor primero la narra y luego la explica y vas a entender y a poder identificar cuáles son esas posibles cizañas que están creciendo en tu vida y en la mía. Y allí podemos entender y pedirle al Señor esa sabiduría para comenzar a quitar todo eso en medio de nosotros y tener esa mayor libertad para poder conocerle a Él. Es el mensaje en esta noche. Fue un gusto para mí poder compartir con ustedes, que ustedes me hayan permitido llegar allí hasta su casa, lo más íntimo quizás allí de sus hogares, los lugares allí secretos también donde ustedes pueden conectarse en esta noche. Fue un placer. Es importante que tú y yo podamos seguir en estos tiempos de impacto. Son momentos donde a mitad de semana como que volvemos a recargar esas baterías los días martes, los días jueves y estamos el día domingo nuevamente en nuestro servicio familiar y por eso la invitación es que sigas ahí conectado. No pienses que esto ya solamente era cuando estábamos en pandemia, no. Gracias al Señor hemos podido mantener este tiempo y para tu vida y para mi vida estamos llegando a muchas personas. Si te compartiera algo de datos, estamos llegando a un gran grupo. 400, 500 personas llegan a nuestras transmisiones y es bueno que tú también allí compartas con tus contactos, comparte con las personas que tienes cerca y que en esta noche este mensaje nos permita reflexionar. Es lo más importante, reflexionar y tener un cambio. No solamente pensar en lo que está quizás mal, sino realmente llegar allí a los pies de nuestro Dios en nuestra oración y decirle, Señor, quizás esta cizaña está creciendo en mi vida y quiero cortar de raíz con ella. Y el Señor, estoy seguro que nos va a guiar en ese proceso. Quiero que me acompañes en esta noche en una oración y que podamos en esta noche dar gracias a Dios por este tiempo. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, porque en esta noche, Señor, tú has conectado en esta transmisión de diferentes lugares, has permitido allí las personas que han sentido, Señor, ese compromiso, esa necesidad de dar clic en esta transmisión, aún los que la van a ver de manera posterior allí a este tiempo. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, bendecimos a las personas que se unen por primera, segunda vez. Esta es la casa Iglesia de Rey en Bogotá, Colombia, y les damos la bienvenida a ellos. Nos alegra mucho que puedan estar en cada una de nuestras transmisiones y que la palabra que compartimos en esta noche, Señor, sea una realidad en nuestra vida. Permítenos aplicarla, Señor. Permítenos que sea una realidad, que podamos vivirla, Señor. No solamente escucharla, sino como nos enseña tu palabra, ser hacedores de esa palabra que es una realidad. Te doy gracias en esta noche, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes que se unió en esta noche. Recuerden seguir cada una de nuestras transmisiones. El día jueves estamos nuevamente en este tiempo en Impacto de RIB a las 8 de la noche. Y el día viernes estuvo bien interesante el viernes pasado, nuestro espacio de que lo sepa la calle en Instagram. Los invitamos también allí a que se unan 8 de la noche. Una charla súper amena, mucho más espontánea en muchas cosas, un espacio para poder recibir esa experiencia que tenemos a través de nuestros invitados y bueno, que el día domingo nos podamos igualmente unir en nuestro servicio presencial a las 10 de la mañana. Recuerden las personas que estén interesadas a registrarse, aún estamos con nuestro aforo allí limitado, pero bueno, qué importante es que también podamos en ese tiempo podernos reunir y celebrar esa celebración que realmente nos anima cada domingo a seguir en ese tiempo de búsqueda. Dios les bendiga y que tengan una excelente noche.